que pidiere orando será hecho. ¿Cuánto han leído eso? ¿Cuánto han escuchado eso? ¿Cuántas veces ustedes oraron por algo y hasta el día de hoy no tienen respuesta? La intención de Jesús es que tenga respuesta. Sin embargo, oramos y no recibimos. La pregunta es ¿por qué? Si Dios prometió que todo lo que pidiéramos orando lo recibiremos, porque hay oraciones que hasta el día de hoy algunos de ustedes no han recibido respuesta. Y tienen la Biblia ahí que dice todo lo que pida orando lo recibirá. Cuando yo era nuevo creyente me encontré con ese obstáculo y descubrí que mis oraciones, aunque las hacía con fe, no tenían respuesta de Dios. Y me pregunté, ¿la Biblia miente? Porque la Biblia dice que todo lo que pida orando lo recibo. Yo he orado, yo he creído, pero no recibo. Recuerdo un día que leí: si tuviere fe como un grano de mostaza, le diré a este monte, muévete y se moverá. Y sabe que yo me atreví a hablarle a una mata, pero la mata no se quiso mover jamás, ni las hojas. Y yo oré y oré y oré y dije, yo tengo fe, pero descubrí que Dios no me respondió. Así que me desanimé y dije, no, pues no se cumple. Pero a través de los meses y los años he ido aprendiendo cosas en el Señor. Y yo sé que a mí me tocó lo de la mata, pero a usted le ha tocado otras cosas y no ha tenido respuesta. Y creo que es importante que usted abra sus oídos para que no se pase la vida vocireando y gritando sin tener respuesta de Dios. Algunos dicen que si lo alabo con adoración Él me va a oír. Hay montones de gente que adoran y Dios no lo oye. Si ayuno Él me va a oír. Hay gente pasando hambre y Dios no lo oye. Sigo paro. Si doy dinero me va a oír. A Dios no lo mueve el dinero. Mía es la plata y mía es el oro. Todo es mío, dijo Dios. ¿Qué me darán ustedes a mí que a mí no me sobre? Sigo paro. Queremos la unción, queremos respuesta. Bueno, yo le quiero leer una porción de la Escritura, porque todo está en la Biblia. La Biblia te dice por qué Dios no responde. Y la Biblia te dice la clase de oración que a Dios no le interesa, ni le importa, ni va a responderla, ni siquiera le va a poner atención. Aunque te ames, aunque tú seas su hijo amado, Él no va a responder algo que Él no quiere responder. Y el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Diga conmigo, Dios me oye. Dios quiere responderme. Él está interesado en hacer en mí algo más grande que mi deseo. Pregúnteme, ¿qué es, pastor? Su voluntad. La voluntad de Él tiene que ser más grande que tu deseo. La voluntad de Él tiene que ser más importante que tus intereses. La voluntad de Él está por encima de tus bienes. La voluntad de Él es más grande que tú mismo. Alguien diga aleluya. Y aquí el apóstol Juan, oiga lo que dice la Biblia. Y esta es la confianza que tenemos. Está hablando un apóstol que anduvo con Él, que durmió con Él, que comió con Él, que caminó con Él. El apóstol Juan, el de Apocalipsis, el hombre que fue al tercer cielo, el hombre que lo vio con ojos de fuego y rostro de sol, el hombre que vio ancianos de día, el hombre que vio los seres vivientes, el hombre que vio la nueva Jerusalén y caminó por la calle de oro,
Estoy hablando de Juan, el que estuvo en la isla de Patmos y estando en el Espíritu fue visitado por el Nazareno en dimensiones sobrenaturales. Ese Juan que vio la gloria dijo, y esta es la confianza que tenemos, que si oramos Él nos oye. Dígale a que te queda al lado, ten confianza que Dios va a escuchar tus oraciones. Ahora, la parte más importante y en la que deberíamos de detenernos a estudiar por meses, no es solo que Él nos oye. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él. En Él. ¿Dónde va a estar tu confianza? En Él. ¿Dónde está tu esperanza? En Él. ¿Dónde está tu provisión? En Él. ¿Dónde está tu sanidad? En Él. ¿Dónde está tu salvación? En Él. ¿Quién es el camino? Él. ¿Quién es la verdad? Él. ¿Quién es la vida? Él. ¿Quién es tu refugio? Él. ¿Quién es tu liberador? Él. ¿Quién viene por ti? Él. ¿Quién viene en una nube? Él. Tu confianza debe de estar en Él, porque Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el final, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la sanidad, Él es la salvación, Él es el cordero, Él es el que tuvo muerto, Él es el primero, el que se levantó, Él venció la muerte por encima de Mahoma. Él es más grande que todos los seres, Él es el primero y Él es el postrero, Él es el alfa y Él es la omega. Alguien diga aleluya. Y por Él y en Él subsisten todas las cosas. Tu confianza debe de ser Cristo Jesús, el que estuvo muerto y resucitó. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Nuestra confianza primero no puede estar en nosotros, sino en Él. Dios no responde oración que le dé gloria a tus recursos. Lo voy a decir así: que le dé atributo a tus cualidades. Dios no responde oración que levante tu ego, que tú pienses por un segundo que fue por lo bueno que eres, o por lo santo que eres, o por lo fuerte que eres. Él se va a asegurar de matar el yo hasta que no quede nada de gloria humana, para que lo que Él haga, tú entiendas que no fue tu brazo, que fue el brazo de Dios, que no fue tu bolsillo, que fue la provisión de Dios, que es Él. La confianza está en Él, la confianza depende de Él. ¿Hay alguien aquí que está entendiendo esta palabra? Primero, tu confianza debe de estar en Él. ¿Dónde? En Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Pero va a ir rapidito, porque estos son simplemente toques del gran misterio que se me está desatando y que voy a desatar. Y yo sé que Satanás está furioso y temblando, porque lo que yo escuché de Dios y la explicación de Dios a mi vida va a dimensionar a millones de personas y va a traer respuestas favorables, y va a hacer que ciudades comiencen a ser despejadas de los demonios. Iglesias van a comenzar a crecer, porque yo descubrí que Dios no hace nada si no es a través de la oración, y que cuando el pueblo calla, Dios calla. No, usted no está aquí. Cuando el pueblo busca, Dios se deja hallar. Cuando el pueblo no busca, Dios se esconde. La Biblia dice que los madianitas por 7 años atormentaron a Israel, porque Dios mismo los entregó en las manos de ellos por el pecado. Se escondían en catacumbas, en cuevas. Dice que venían como langostas, arrasaban con todo el país y se comían toda la cosecha. Israel empobrecía. Y duraron así 7 años siendo golpeados, ultrajados y atormentados por los madianitas.
Y dice la Biblia que vino un cambio cuando dice el pueblo clamó. Y dice cuando el pueblo hubo orado, se le acabó el jueguito a Madián. Escucha esta verdad. Óyeme esto. Durante 7 años Dios estuvo como observador. Pero cuando vino la oración, Dios vino a intervenir. Dios no intervino hasta que el pueblo no oró. Dile al que te queda al lado: la boca que tú callas es la boca que le da autoridad al diablo a que siga destruyendo tu casa. Pero si tú oras a Dios. Gracias por su entusiasmo. Escuchen esto y espero que lo capten. 7 años cautivos, y cuando el pueblo oró, dice que Dios intervino. Muchas veces Dios estará así, mirándote sufriendo, mirándote enfermo. Él no va a intervenir hasta que tú no se lo pidas. 25 años de experiencia y yo sé que es así. Sé que es así. Entre Malaquía y Mateo hubo 400 años de silencio. Pregúnteme por qué. Porque nadie buscaba a Dios. Pero en cuanto se levantó alguien a buscar a Dios, en cuanto se levantaron Zacarías los sacerdotes, entonces el ángel Gabriel descendió. Literalmente. Pero eso lo voy a dejar para después. Cuando el pueblo oró, los 7 años de sufrimiento terminaron. Lo que trajo a Dios al Israel no fue la lamentación ni la queja, ni hay ni no tengo. Fue la oración. Y 4 o 5 cosas se liberaron. Cuando el pueblo oró, Dios intervino. Primero envió un profeta, después envió su ángel, después levantó a Gedeón, después convocó el ejército y quinto le dio la victoria. Pero vamos a este punto. Lo que le interesa a usted no es solo lo que Dios hizo con Gedeón, sino por qué no sucede contigo. Creo que esa es la parte más importante para usted. Lo primero es que dice, esta es nuestra confianza en Él. Lo segundo es que dice, si pedimos alguna cosa, dígale que te queda al lado, Dios no responde a mudos espirituales. Jeremías dice, clama a mí, no piense en mí, clama a mí y yo te responderé. Si Bartimeo hubiese sido como algunos de ustedes, se muere ciego. Porque algunos de ustedes que teniendo necesidad no piden, no oran, no buscan. Bartimeo dijo, ¿quién es que está pasando por aquí? Jesús el Nazareno, hijo de David, hijo de David, hijo de David. Se volvió loco gritando hasta que Jesús tuvo que detener la multitud. Alaba lo que vive, alaba lo que vive. Detuvo la multitud porque había alguien que estaba clamando. Ahora, la parte más importante de este versículo es la siguiente. Si pedimos cosa alguna conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahí es donde está el misterio de por qué hay oraciones que Dios no responde. La oración que Dios va a responder, ¿cuál será la oración? Conozco personas que han pasado días enteros, 30 días orando y ayunando, y al final no tienen nada. ¿Por qué? ¿Cuál es el misterio? Bueno, Él lo dice, conforme a tu voluntad se ha hecho. Hay 3 leyes espirituales que rigen el mundo físico y espiritual, y son las siguientes: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Dios está hablando de que Él solo le responde a gente que accionan en su voluntad. Diga conmigo, el que pide recibe. Usted no recibirá de Dios si
si usted no pide a Dios. Diga conmigo: el que busca, usted no encontrará si usted no busca. Mientras usted se siente en una mecedora, que no me gusta mucho, porque la mecedora acomoda a la gente, hasta que la gente tiene un hábito de no hacer nada y decir que soberanamente Dios hará lo que Él quiera. Hace rato que hay cosas que Dios quiere hacer y no la puede hacer porque tú no lo estás pidiendo. ¿Sigo o paro? El que busca es el que halla. A su nombre. No puedes encontrar lo que no está buscando. No puede desear la unción si no la está buscando. No puede recibir la sanidad si no la está buscando. No puede recibir liberación si te acomodaste a tu atadura y dices: yo soy así, yo moriré así, no, tiene que buscar la liberación hasta que Dios te conecte a un nivel de unción que haya para echar fuera toda atadura. El que busca es el que halla. Dígalo conmigo: el que busca es el que halla. La Biblia dice que cuando se busca a Dios, se encuentra a Dios. Y tercero, el que toca, se le abre. Las tres principios son lo mismo. El que toca, se le abre. Puedes estar literalmente frente a la puerta de la casa de alguien, y si tú no tocas, nadie sabrá que tú estás ahí. La Biblia dice de un ejemplo de un hombre que tocó la puerta hasta que se le rompió la mano, hasta que la abrieron. Pero dice la Biblia que se levantó el hombre a medianoche y le dio el pan. El que toca, se le abren puertas. A su nombre. No, amado pastor, cuando Dios quiera que me abra la puerta, no la va a abrir, porque la ley es que el que se le abre. Alguien diga aleluya. Hay puertas del cielo que debe de tocar hasta que se abra esa bendición de Dios para tu vida. Ahora, el que busca halla, el que pide recibe, y el que toca se le abre. Esa es la voluntad de Dios, que cuando pidas reciba, que cuando busque halle, que cuando toque se te abra. Yo conocí a un profeta. Yo era muy nuevo creyente, como 1 o 2 años, y él cuidaba un edificio. Yo siempre iba a tener coinonía, a hablar con ese varón. Él tenía un don profético, y a mí me encantaba que él orara por mí, porque él siempre me decía cosas bonitas de Dios, y también me advertía. Y cuando él comenzaba a orar por mí, él comenzaba a hablar una lengua extraña y luego comenzaba a interpretarla. Y yo nunca me olvido las cosas que me decía. Yo soy el que soy. Ese es un sello que Dios tiene conmigo desde niño. Yo soy el que soy. Y me decía: porque yo tengo esto para ti. Me hablaba de planes que jamás yo me imaginaba eso. Y me decía: hay amistad, hay fulana no puede caminar con ellos. Yo era muy nuevo creyente, pero algo que nunca se me olvida es que él me decía: búscame en lo profundo y ahí me encontrará. Yo me preguntaba: pero que lo busque ¿cómo? Ahora hoy entiendo cómo buscar a Dios. Cuando buscamos a Dios, lo encontramos. Lo que busca lo va a hallar. Cuando yo escuché hablar del Espíritu Santo y que bautizaba, literalmente yo me volví un maniático buscando el bautismo. Maniático, loco. No había vigilia que yo no fuera. No había retiro que yo no estuviera allí. No había culto que yo no fuera. Donde me decían que él bautizaba, ahí estaba yo en primera fila. Yo estaba buscando el bautismo como un maniático. Yo no dormía pensando en el bautismo. Yo no comía pensando en el bautismo. Ni siquiera tenía novia. Yo estaba loco y yo decía: a mí hay que bautizarme. Y a mí hay que bautizarme. Y a mí hay que bautizarme. Y yo quiero hablar de la que hablan esa gente. Y yo quiero eso. Yo lo quiero. Alábalo porque él vive. Hasta que lo busqué y lo busqué y lo busqué. Duré meses buscando el bautismo hasta que él vino y me bautizó con el Espíritu Santo y fuego, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Alguien alabe a Dios. No me diga que
que tú quieres bautismo y no lo tienes. No lo tiene porque no lo busca. El que busca halla, el que toca se le abre, y el que pide recibe. Sigo paro. Así que estamos de acuerdo que la Biblia nos muestra que Dios responde oración. Sigo paro. Sigo o paro. La pregunta es, y ya voy a concluir, es: ¿por qué hay oraciones que hacemos que no tienen respuesta? ¿Por qué Dios no nos oye? O mejor, ¿por qué Dios no nos responde? Primero dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, será hecho. Eso me da a entender un punto importante. Dios no tiene compromiso con oraciones que no esté de acuerdo a su voluntad. Aquí el problema no es la falta de fe. Aquí el problema es la falta de conocer cuál es la voluntad de Dios. La clave para que tu oración tenga respuesta es que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no va a responderte oraciones de la cual Él no está de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Déjame decirte esto. El libro de Santiago capítulo 4:3 dice, porque Dios, oiga esto, pedid y no recibid, porque pedid mal. Santiago dice, ustedes no están recibiendo, no es porque Dios no es poderoso, o es porque Dios se puso viejo. No es que Él es tuerto y es sordo y ya no oye. La Biblia dice que la edad de Dios no puede ser contada, que sus días son incontables. Dios no le responde a ustedes no porque a Él le falta ángeles para enviar mensajes. Dios no le responde a ustedes no porque Él no es poderoso. Dios no les responde a ustedes porque pedid mal. Están orando de una forma mal ante Dios, y Dios no va a responder oraciones que no estén bien y que no estén de acuerdo a la voluntad eterna por lo cual Él te hizo existir en la tierra de los vivientes. Y esto es importante que lo entendamos, porque si no seremos evangélicos sin respuesta, cristianos que pasarán horas orando y no recibirán nada. No porque a Dios le falta poder o le falta unción o le falta milagros, no, sino porque nuestras oraciones están mal. Santiago dice que hay un tipo de oración que Dios no la responde, que si seguimos orando en esa dirección no recibiremos. ¿Por qué? Porque lo que Dios responde es lo que va a funcionar. Y cuando Dios dice amén en tu oración, eso significa que eso va a suceder. Alguien alabe a Dios. Oh pastor, voy a orar por mis papeles. Si Dios dice amén, mi migración te va a traer los papeles, aleluya, en plato ahí servido. Alguien puede alabar a Dios. Si Dios dice amén, el cáncer se desaparece. Si Dios dice amén, el brujo se convierte. Si Dios dice amén, el diablo huye. Estoy hablando lo más poderoso: tener respuesta de Dios. Dios jamás va a hacer algo en tu vida si no es respuesta a tu propia oración. Pero tu oración, que es lo más poderoso que tú tienes en la fe, debe de ser correcta. Porque Él dice, no pedid porque pedí mal. Está escribiendo el apóstol Santiago a una iglesia poderosa, mostrándonos que hay iglesia y hay hermanos que no reciben porque piden mal. Sigo paro. Lo más poderoso después de Dios es la oración, porque el Espíritu Santo se recibió orando. Todo viene por medio de la oración. Gracias por su entusiasmo. A su nombre, dele ese aplauso al Dios Todopoderoso.
Agradécelo al Todopoderoso. Escucha esto. Escucha esto, Ray, escuchen esto. ¿Dónde estaba la base del ministerio de Jesús? No era en el ayuno. Él ayunó una vez, no volvió a ayunar más. Él fue llevado al desierto para ser tentado y para vencerse a sí mismo. Cuando Dios permite la tentación en tu vida es para matar tu yo, no matarte a ti. Escucha esto. La base de la vida de Jesús era la oración. Si la iglesia captara el poder que hay en la oración, nosotros literalmente camináramos en dimensiones sobrenaturales. Muchos de ustedes están ligados y atados porque no oran. Están ligados a hábitos carnales o a hábitos que no es pecado, pero no les deja avanzar, no les deja ver con claridad, no les deja oír y no les deja hacer lo que ustedes tienen que ser, porque están ligados a ciertas influencias espirituales que no le dejan desarrollarse. Y eso sigue allí hasta que usted no entre en una oración intensiva. Porque hay oraciones que son intensivas. Y de esta le voy a hablar, que cuando tú comienzas a orar, tú no aceptas un no hasta que Dios no te habla, porque tú sabes que está orando conforme a la voluntad de Dios. Déjeme darle un toque nada más de esto. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de oración. La base de la vida de Jesús era la oración. Isaías 53:12, mire lo que dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, hablando de Jesús, y con los fuertes repartirá despojo. Oiga, ¿por qué? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores en la cruz del Calvario. Y habiendo él llevado el pecado de muchos y llorando por los transgresores. Jesucristo oraba por la gente. No lo entendió. Isaías 53:12 dice que él oraba por los transgresores, que son los pecadores. Jesucristo pasaba horas orando por las almas. No lo entendió. No lo dice Mateo, no lo dice Lucas, no lo dice Juan, no lo dice los 4 evangelios, pero lo dice Isaías. Dice que oraba por los transgresores. Pasaba horas orando a favor de aquellos que iban a recibir el mensaje para que toda influencia se le fuera y para que entendieran lo que él traía. Hay alguien que alaba a Dios. Hay que levantar una iglesia que ore. Samakaya, Shandar. ¿Sabe por qué el diablo hace lo que le da la gana en cierto pueblo? Porque la iglesia, en vez de estar de rodillas, está de pie. Si la iglesia estuviera de rodillas, Satanás huyera. Sigo paro. No se enoje conmigo que yo lo amo. Como decía allí diablo, no se enoje conmigo que yo lo amo. Sonríase que yo lo amo. Pero a veces hay gente que no sabe que está atada. Hay gente que no sabe que está bajo influencia. Ay, Padre. Hay gente que se ve normal, pero no es tan normal. Ya no oran, no tienen fe. Sienten que son los mismos. Hay gente atada que no saben que están atadas y están dentro de la iglesia. Aleluya. Solo se dan cuenta que estaban atados el día que el Espíritu los remueve. El día que dicen: wow, Dios mío. Y yo estaba así. Sí, así estaba. Enchamucado, adormecido, desanimado, sin fe, sin querer servir a Dios, sin querer predicar para el reino, dándole más interés a lo material que a lo celestial. Pero en esta tarde, dije que en esta tarde, el Dios que yo predico derrama la unción para desatarte. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Santiago dice: no reciben lo que piden porque piden mal. Y para mí es importantísimo saber
¿Cómo orar? Porque yo quiero recibir. Yo quiero recibir de Dios. Yo quiero ver mis oraciones respondidas. Alábalo porque Él vive. Alábalo porque Él vive. Alábalo porque Él vive. Juan dice que Él nos oye conforme a su voluntad. Anota eso. Santiago dice que Él no nos oye porque pedimos para nuestro deleite. Ajá. Entonces Santiago y Juan se combinaron. No, el Espíritu Santo lo combinó. Uno dice, ustedes no reciben porque piden para su deleite. Y otro dice, ustedes no son oídos porque no oran conforme a su voluntad. Entonces, ¿cuál es la oración que Dios va a oír? La que es conforme, la que no levanta tu ego, sino la que exalta a Dios, la que no te glorifica a ti sino a Él, la que no es para que me vean sino para que lo vean a Él. Gracias, Padre. La que no es para que me alaben sino para que lo alaben a Él, la que lo presenta a Él y no a ti. Dios no escucha oraciones que no estén en su perfecta voluntad. La oración que responde es aquella que es de acuerdo a su corazón. Porque pedid para vuestros deleites. Eso lo vamos a dejar ahí por otro día. Deleite. Para complacerse tú, para exaltarte a ti, para beneficiarte a ti, sin dar gloria a Dios. Una hermana, yo lo escuché hace muchos años, le digo a un pastor, quiero que me ayude a orar por un propósito. Tengo un mes orando, ayunando para que Dios me responda y no me ha respondido. Ajá, sí, ore, ayúdame a orar. Y era un varón de ungido y le dijo, vamos a orar ahora mismo que el Señor va a responder. Y se le ocurrió al predicador decirle, ¿cuál es la petición? Ah, bueno, mire, que la esposa del predicador, yo estoy pidiendo a Dios que se la lleve para que él se case conmigo. El pastor le dijo, tú tienes el diablo encima. Sigo paro. ¿Va a responder Dios esa oración? Son oraciones para deleite de la carne. Dios no responde oración deleite de la carne. Gracias por su entusiasmo. Yo necesito notificarle a los que vinieron de lejanas tierras. Usted vino a recibir la bendición de Dios, qué bueno. Vino a ser sanado, qué bueno. Pero por favor tenga una actitud de fe, porque le estoy dando algo que usted no va a tener que venir aquí a buscar, sino a traer. Si usted aprende a orar, la próxima visitación suya aquí no va a venir a buscar, sino a traer de lo que recibe. Alguien tiene que entender que Dios te quiere independizar de los hombres para que tenga respuesta a tu oración. Sigo paro. Entonces la Biblia nos habla claro. Hoy 2 puntos le trato. Oraciones que Dios nos oye. Primero, la que se hace sin la voluntad de Dios. Ahora escúchame lo que me confrontó el Espíritu. Cuando el Espíritu me dio eso hace unos días, yo dije, gloria a Dios. Dios no responde a oración que no sea en su voluntad. Y cuando iba a cerrar la Biblia me dijo, hey, espera, Señor, muéstrame. Me dijo, entonces yo solo respondo oración que es mi voluntad. Sí, bien, ¿y cuál es mi voluntad? Le dije, bueno. Me dijo, no piense, ten la Biblia. ¿Cómo? Ahí está mi voluntad para ti. Yo te amo tanto que hasta te la escribí para cuando se te olvide la vuelva a leer. ¿Cómo? Amado, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Hay cientos, miles. Amado, deseo que sea prosperado en todas las cosas. Alábalo. La voluntad de Dios es que prospere. Entonces tú haces una oración, prospérame sin que yo me dañe como Jabes. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a responder, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que eche fuera demonio. Así que yo no tengo que preguntarle a Dios si echo fuera este demonio. Yo oro, demonio, suelta a esa mujer, demonio, suelta a ese hombre, y él va a
whispers of forever, a heartfelt choice. To love without limits, to give without shame. In your eyes my heart finds its flame. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you my heart beats in perfect time. Your touch is my solace, my guiding star. With every kiss, my heart beats near and far. In your loving eyes, I see my future bright. With you, my love, I'll take flight. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you, my heart beats in perfect time. We'll weather every storm, we'll face every test. Our love will be the anchor that holds us best. Through the ups and downs, we'll stand as one. Forever and always, our love will have won. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you, my heart beats in perfect time. In your loving eyes, I see our destiny. Forever and always, our love will be free. In your loving arms, I am home. With you, my heart beats, forever will roam. Responder porque Él dice mi nombre, echarán fuera demonios. Sigo paro. La Biblia dice, amado, deseo que tengas salud. Así que yo no tengo por qué preguntarle a Dios si me quiere ver sano. Ya lo escribió. No, pero místicamente usted quiere una voz que le diga te quiero sano para que usted pueda creer. No, está escrito. Si usted no puede oír la voz de Dios leyéndola, no la va a oír audible. Aquí está todo, aquí en esta santa Biblia, en la palabra de Dios. Dios te quiere en salud. Si estás enfermo, ora por salud. Si te duele algo, ora por salud, porque la voluntad de Dios. Ora intensivamente hasta que Dios te responda. Ora hasta que el diablo suelte ese cuerpo. Ora hasta que los huesos se sanen, porque esa es la voluntad de Dios. La Biblia dice, es que hay que agarrarse de la Biblia. Un predicador llamado Kenneth Hagin, ese hombre me inyectó fe, ya murió con sus libros. Es que hay que agarrarse de lo que dice Dios, no de argumento de nadie, sino de lo que dice la palabra de Dios.
Porque esta palabra de siglo en siglo ha sido la misma. Alaba lo que vive. Él es el todopoderoso, el gran yo soy. Deja de creer a la circunstancia y a tu cuerpo y créele la bendita palabra de Jehová. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la oración que responde? La que dice aquí que es su voluntad. Ahora, hay un pedacito acá que hay que explicarlo luego. Una cosa es su voluntad y otra cosa es el tiempo de su voluntad. Y eso es más profundo. Porque hay cosas que es su voluntad, pero no es el tiempo. Pastor, ¿y qué complicado? No es complicado más. No es complicado nada. Solo viva conectado al Espíritu Santo. Él le va a decir cuándo el tiempo, cuándo el tiempo. Porque Él lo conoce todo. La voluntad de Dios es que su pueblo no esté enfermo. Que no es que estén con achaques, que si le duele, hoy amanece con dolor en el oído, mañana en el dedo, pasado en el estómago. Hombre, un cementerio andante. Esa no es la voluntad de Dios, que usted viva todo achacado. Ay, ay, no, ¿qué es esto? La voluntad de Dios es que tenga salud. Lo dice el Juan, que tenga salud, que tenga salud, que tenga salud, que tenga salud. Hermano, y espere que yo le ore. Usted mismo dígale: diablo de enfermedad, suelta mis huesos. Virus, muérete, virus, muérete, muérete. En el nombre de Jesús. ¿Y qué dice Juan? Que Dios te va a responder, que te va a dar salud. Pero esa es la confianza. La Biblia está llena de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es reprender al devorador. Él lo va a hacer. Ora para que todo devorador que está devorando tu finanza, sigo paro, se vaya y venga la abundancia de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece, no es la de tristeza. Ora por la bendición de Dios en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Sigo paro. Jesucristo, antes de nacer, dijeron que iba a ser un hombre de oración. Duró 30 años en el anonimato con su familia. 3 años y medio vivió orando. 3 años y medio hizo milagros, impactó. Y según dice la Escritura, tiene más de 2000 años intercediendo. Solo duró 3 años y medio haciendo milagros y ahora tiene 2000 años orando. Le dije que el diablo está de su cuenta porque hay una iglesia de pie, no de rodillas. Si oramos, vamos a ver ángeles subir y ángeles bajar. Vamos a ver la gloria de Dios. Dígale a alguien: no tenga miedo. Dios quiere que prospere. Esa es la voluntad de Dios. Suelte el pánico, suelte el miedo. Tengo miedo al futuro. ¿Y qué va a pasar mañana? Ora a Dios y descansa en Él. Hay 2 cosas que encontramos. Oración conforme a la voluntad de Dios es seguro que va a ser respondida. Y segundo, oremos no para nuestro deleite, sino para exaltación del Dios vivo. Dios responde a oraciones de acuerdo a su revelación. Cuando Elías estaba en el monte Carmelo, él dijo: por mandato tuyo yo hago esto, desciende fuego. Y Dios respondió a la oración de Elías enviando fuego. Pero no fue que Elías se inventó eso, fue que Dios le mostró cuál era su voluntad: sacar al pueblo de la confusión de idolatría con Baal y volverlo al Dios viviente. Y para eso Dios le dijo: el plan es que tú vas a orar y yo voy a descender fuego delante de los ojos de todos, y ellos van a saber que yo soy el verdadero Dios. Así que para Elías fue muy fácil. Elías no tuvo que poner un huevo de gallina para hacer que el fuego descendiera. Desciende, desciende, no. Él dijo: son mandato tuyo he hecho esto. Desciende fuego, y fuego descendió. Porque la voz de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, el trono de Dios está abierto para hacer aquello que es la voluntad del Padre. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Y termino cuando Jacob, del cual iba a hablar realmente mucho hoy, pero así el Espíritu. Jacob, que duró años siendo engañado por Labán y engañó a Labán también. Cuando se iba a encontrar con Esaú, su hermano, la Biblia dice que se quedó solo en Peniel. Y allá apareció un varón y pelearon toda la noche.
Y aquel varón le dijo: suéltame. Y él no quiso y le dio que le rompió el muslo, le rompió el hueso. Y con todo y el dolor, eso son oraciones intensivas. Con todo y el dolor, Jacob siguió abrazado a la idea de que esa era la noche para él ser cambiado. Y cuando el ángel le dijo: ¿cómo se llama tu nombre? Jacob. Dijo: desde hoy te llamará Israel. Y dice que Jehová lo bendijo. Y Jacob dijo: ¿cuál es tu nombre? Y el ángel no quiso revelárselo. ¿Por qué pregunta por mi nombre? Ya te di lo que tienes que recibir. Y Jacob dice esta palabra: wow, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob no estaba pidiendo dinero. Jacob no estaba pidiendo más ganado. Jacob estaba pidiendo ser cambiado. Porque Jacob entendió que el engaño no lo cambió, que la prosperidad que recibió por medio de Labán no lo cambió, que por más oveja que tuviera, seguía siendo Jacob. Seguía teniendo pensamientos que no eran de Dios. Seguía teniendo actitudes que no lo acercaban a Dios. Seguía siendo un engañador y seguía engañando a otros. Y Jacob llegó a un punto en que se cansó de ser Jacob y dijo: yo no quiero ser el mismo. Y Jacob entendió que el único que podía cambiarle y transformarle era el poder de Dios. Por eso él se abrazó del ángel y le dijo: si no me bendice, no te vas. Jacob anhelaba cambiar. Jacob entendía que no podía continuar siendo el mismo, y que si quería cambiar a Esaú, él no podía ser el mismo que salió huyendo. Él tenía que ser alterado, cambiado, tocado por Dios. Y él empuja y empuja y ora intensivamente, diciéndole al ángel: cámbiame, hasta que el ángel libra su alma. La vida de Jacob no cambió con el deseo, cambió con la acción en el deseo. Hay una acción intensiva. ¿Por qué el ángel tuvo que transformar a Jacob? Porque esa era la voluntad de Dios. Y Dios responde a oraciones que de acuerdo a su voluntad. Y aquí hay gente hoy que han vivido siendo un Jacob por aquí.